Bueno, mi nombre es Arturo Galiñanes, yo soy licenciado en psicología y me acerqué a abuelas a partir de una solicitud que me hizo uno de los médicos que estaba trabajando con ella para colaborar con la atención, si había algún tipo de requerimiento, en un momento que todavía no se habían encontrado tantos niños. Los chicos que se habían encontrado eran algunos de ellos que habían estado por ahí o con amigos, los exiliados, habían visitado, pero francamente todavía no se habían producido eso, que fueron después las restituciones, sí se encontraron algunos chicos. Y justo fue el periodo en que habían encontrado posterior, que habían encontrado Tamara Arce, ¿no? Tamara Arce, que las abuelas tuvieron que viajar a Perú a llevarla a Tamara porque su mamá, que estaba exiliada en Suecia, no podía entrar a la Argentina porque todavía estaba en la guerra. Y ese fue el primer caso de los cuales yo tomé conocimiento. Y fundamentalmente en ese momento, digamos, bueno, tratar de colaborar con las abuelas a ver si me requerían algún tipo de, más que de atención psicológica, de algún tipo de acompañamiento, de protección, porque obviamente ellas no requerían en ese momento ninguna atención psicoterapéutica, sino que estaban involucradas totalmente en la búsqueda de sus hijos y de sus nietos. Una tarea que era realmente impresionante, eran un equipo de investigación, las detectives tratando de, con los datos que se tenían, Y cuando vos te acercaste, ¿te acordás quién te recibió o quiénes te recibieron? Una de las primeras que me recibió sí fue Clara Jurado, que era que dije que era psicólogo. Me dijo que ellas no necesitaban psicólogos, que ellas no estaban locas, que eran los milicos los que dicen que estaban locas. Me acordé con ella, que sí, que yo no consideraba que estaban locas, sino que, bueno, por ahí, con el tema del respeto de los chicos, que se les encontrara, podían requerir algún tipo de asistencia, y a mí. Así que desde ese punto de vista sí me aceptaron, y bueno, poco a poco fuimos logrando tratar de hacer algunas no quiero decir así, pero por ahí que pudieran hablar acerca de, y después sí por ahí específicamente algunas de las abuelas pedían charlar en forma privada para manifestar, bueno, ciertos malestares que les producían las ausencias y cómo poder sobrellevar por el momento. No todas las abuelas, sino que eran hechos puntuales y tampoco eran situaciones que fueran de desborde. Más bien en el controlado, que obviamente se entendían y tenía que ver no solamente con sus hijos, sino también la incertidumbre de los niños. Pero no se podría decir que fueran situaciones de patología, sino situaciones comunes, habituales que puede presentar una persona en una situación de ansiedad. ¿Cómo era hablar con ellas de estas cuestiones y al mismo tiempo también trabajar? Bueno, en realidad nosotros no hablábamos puntualmente no buscábamos cuestiones de tipo patológicas, sino en todo caso cómo esclarecer algún tipo de situación.
en el caso, había algunos, no hombres, sino, no las abuelas, sino los abuelos, que a partir de los mensajes que bajaba la dictadura, de que si ustedes los hubieran cuidado a sus hijos estarían ahora con ustedes, es decir, responsabilizando a los padres de las cuestiones que habían desatado ellos mismos. Entonces, en algunos abuelos sí se presentaban situaciones de una cierta responsabilidad por no haber podido actuar como ellos, digamos, como los demás esperaban que actuaran. Entonces estaban como si sobrecargados de cierto tipo de culpa. Y si ustedes observan la historia y dicen, bueno, ¿por qué las madres y no los padres? Porque, bueno, también por los riesgos que se corrían. Obviamente sospechaban que a ellas no las iban a lastimar, no las iban a dañar, cosa que obviamente no fue cierto. La histórica presidenta de Madre desapareció, las monjas desaparecieron, mujeres, pero en el caso, insisto, de los varones, bueno, parte de esta preservación, pero aparte los hombres, obviamente, los que trabajaban y permitían darle más espacio a hacer este tipo de tareas, sí encontraban en algunos de los padres como una culpa excesiva, más, digamos, se hacían como eco del mensaje negativo que mandaba el gobierno. Nuestra tarea en ese caso consistía en poder esclarecer que los que tenían que dar respuestas eran ellos, no la familia. Ellos tenían que decir qué es lo que habían hecho y tener una cuestión de responsabilidad de los padres. Hay una vieja historia también con respecto a que si un chico tiene cierto tipo de comportamiento, la culpabilidad es de los padres. A veces no se ven que en las estructuras estatales están faltando una serie de cuestiones que hacen que se provoquen situaciones por ahí no deseadas. Pero bueno, en este caso, insisto, por ahí yo he visto a algunos de los padres, he charlado con ellos. Tampoco, insisto, en situaciones de patología, porque la cuestión de la culpa, las ansiedades y la angustia tiene mucho que ver también con nuestra cultura, que suele ser bastante culpógena. Y unas cosas como, bueno, esto es tu responsabilidad, delegarte responsabilidades que son de otra. Entonces, con abuelas hubo algunos casos puntuales que iban por ahí de un acompañamiento mayor, dado también las circunstancias para la persona. Que por ahí las excedían en una responsabilidad, o que se habían quedado a cargo de algunos de los nietos. Y bueno, ellas estaban para ser abuelas y no madres, como poder trabajar en este tipo de situaciones. Pero insisto, no eran situaciones que uno dijera, bueno, una alta patologización. No, situaciones lógicas que tenían que ver con tratar de encontrarse con su cerebro. Y en un principio, estos acompañamientos surgían más a demanda de cada una de las abuelas. Era por demanda. Nosotros lo que hicimos fue decirle, bueno, nosotros estamos acá, si ustedes nos necesitan, nosotros estamos. Si no nos necesitan, nosotros venimos acá a tomar mate, a charlar. Y también el tema posteriormente fue que como se entablaban batallas judiciales, cuando se producían las restituciones, había que trabajar y elaborar informes de ciertos tipos de características supuestamente teóricas para defender por qué los chicos tenían que retornar con su familia.
tuvimos casos con los equipos técnicos del juzgado. Cada juzgado tenía equipos técnicos, trabajadores sociales, psicólogos. Ellos consideraban más o menos como que era como cuando los matrimonios se separan, que un tipo esté con el papá, un tipo esté con la mamá, que tuvieran como tenencias compartidas. Hubo situaciones que estaba claro que la tenencia compartida había sido un acuerdo entre familias, pero eran chicos o chicas que no habían estado implicados en situaciones de secuestro o que sus secuestradores fueran parte del aparato represivo. Comisario, militar, sino gente que había adoptado de buena fe. Por ahí, bueno, se encontraron, así se lograban acuerdos y se ensamblaban las familias, ¿no? Todas las familias hacían. En este caso, no, el juzgado quería imponer condiciones de que, bueno, no se la podía sacar, con esto que decíamos, mencionaba las teorías de la adopción, de cómo vas a sacar a un chico del lado de... No contemplaban lo que había sido una situación de secuestro y apropiación, sino que, bueno, la encontraron y la llevaron. Entonces, de ejemplo, que ahora me ve un juez, bueno, a mí me robaron el auto. Y yo después de 2 años lo encuentro. Entonces reclamo que me devuelvan el auto y después me dice, no, pero mira, lo cuidó al auto. Lo mantiene pintado, no está deteriorado. ¿Cómo se lo vas a quitar? El auto me corresponde, estamos hablando de personas, ¿no? El auto te lo devuelve. Aparte del auto te lo devuelve. Pero en el caso de los chicos dicen, no, bueno, el obstáculo. Porque gran parte del aparato judicial también estaba permeado por la ideología castrense realizada, y obviamente que consideraban que los padres eran responsables de lo que pudiera haber pasado. Entonces había que trabajar en los informes, tratando de buscar todos los elementos que se viera que no correspondían. Por supuesto que eran batallas legales que en algunos casos duraban varios meses. No era una cuestión de días. Entonces esa también es nuestra tarea, tratar de buscar argumentos, elementos, cotejar para que los informes fueran aceptados por un poder judicial bastante en ese momento retrógrado y no permeable a este tipo de situaciones. Estas tareas que estás mencionando, ¿junto con quiénes las realizabas? O sea, ¿cómo fue variando el equipo a lo largo del tiempo? En realidad, ¿cómo fue variando? En realidad, Agüeras contaba en un principio con Mirta Guarino como abogada, Norberto Lichi, que como pediatra intervino en ese tipo de causas, después se armó luego un equipo médico, ya cuando empezó toda la cuestión de identidad, el tema de cómo se fue investigando sobre las cuestiones de ADN, porque en principio no estaba la cuestión de ADN. Entonces ahí se fue armando también un equipo médico, se fue armando un equipo jurídico, Mirta fue una vez que empezó, pero después se fueron sumando otras abogadas. Eran casi todas mujeres, salvo Torres Molina, que él estaba en La Plata y se ocupaba de las causas de La Plata. Ramón Torres Molina había sido juez también, y él llevaba las causas de La Plata. Bueno, se armó todo un equipo también de abogados, y después fuimos armando un equipo de psicólogos. Al principio estaba yo solo, después se fueron sumando de a uno otros integrantes. Alba Canán, estaba con mí, después vino Marcelo Biancheri, que era un psiquiatra, Ernesto Sevilla, que también trabajaba con niños, y por último se sumó Laura Jordán de Conte, que ella también trabajaba en el 6,
y de ahí se armó como un equipo psicológico y formamos como una especie de equipo interdisciplinario. Se nos juntan con los abogados, los médicos, las cuestiones en un tiempo a lo largo de, supongo que 2 años se fue conformando. En principio éramos 2 o 3 nada más. Todos trabajábamos a honores, trabajo y nosotros lo hacíamos con mucho placer. Placer se entiende estar acompañando a las abuelas sumamente generosas para brindarnos eso del espacio, ser confiables o confiadas en nosotros. Sí recuerdo, antes había mencionado que había empezado a trabajar con familiares desaparecidos en el ámbito de una iglesia, y sí recuerdo que ahí una de las personas mayores que tenían que hacer decía ¿quién me pagaba? ¿Quién me pagaba? Digo, no, a mí no me paga nadie. Ah, ¿y por qué venís? ¿Quién te manda? No, me solicitaron, me pidieron si yo podía colaborar y colaborar. Bueno, pero alguien te tiene que pagar. No, me decía, no me pagan. Eduardo Pavlovsky, un psicoanalista, director de teatro, actor, escritor de obras de teatro, tiene un trabajo en similitud con algunos pensamientos de Goethe, que era la figura de sospechoso. Una de las cosas que logró introducir la dictadura era la figura de sospechoso. Así como si vos habías estado preso, te soltaban, decían, bueno, si lo soltaron, algo raro debe haber pasado para que lo soltaran. Todos logramos insertarnos en un ambiente donde sospechábamos de alguien. Yo recuerdo, en un momento que estudiábamos, y por ejemplo, nadie hablaba de política mientras estudiábamos, porque no sabíamos quiénes eran. Nosotros tuvimos en un grupo de estudio una mujer policía durante 3 años acompañándonos. Y no sabíamos que era policía. Nos enteramos un día de casualidad, porque una de las chicas de nuestro grupo trabajaba en el Ministerio del Interior, la vio entrar y dice, ¿qué haces vos acá? No, yo trabajo acá, ¿qué haces vos acá? ¿De dónde venís? Entonces se le echa voz y dice, bueno, pero no le digas a los compañeros, ¿viste? Para que no me digo, bueno, fulana es policía. Entonces uno tenía a veces ese recelo de decir, bueno, ¿quiénes son? Por la duda no hablar de determinados temas. Entonces, en los familiares esto está muy arraigado, porque aparte no hay que olvidarse que los servicios de inteligencia infiltraron las organizaciones y después se produjeron desaparecidos. Entonces el tema es, bueno, en el caso de abuela nunca nos preguntaron cómo habíamos llegado, porque al contrario, mucha generosidad, mucho respaldo, mucho apoyo. A veces comíamos con ella, en la vieja casa de las abuelas, que era un departamento muy chico, se cocinaban ahí para las abuelas, y si nosotros estábamos ahí también. Y este primer equipo que mencionabas, ¿hubo algún momento que vos recuerdes que se pasó, que empezó a haber una forma de trabajo más planificada, más allá de la demanda de acompañamiento a las abuelas y abuelos? Y creo que los más planificados fueron las áreas médicas. Las áreas de psicólogos, como había algunas discrepancias teóricas, no se puede decir que hubiera una planificación. En todo caso, cuando
se encontraba uno de los chicos, bueno, se trataba de ver cómo se iba a trabajar, pero era bastante difícil lograr algunos acuerdos, insisto, porque había diferencias de tipo metodológica, teórica y si se quiere, en el equipo. Esto no se transfería a Abuela porque Abuela tenía claro cuál era su rol, que era, pero sí en los temas vinculados a la atención. Insisto, era, bueno, de hecho se generó después una especie de diáspora. Así como yo fui el primero que llegó, yo fui el último que se fue, pero los otros, digamos, se tuvieron que ir antes. Yo me quedé en la institución hasta que por motivos, bueno, personales yo me iba a vivir a otro lugar y en ese caso sí, bueno, yo me quedé hasta que me moví. No obstante, yo seguí conectado con Abuelas y volví en un par de oportunidades. Una de ellas fue cuando se encontraron los mellizos Gallardo Tolosa, que no estaban los psicólogos en mi abuela, entonces yo vine y hice un acompañamiento en la institución. Además, filmamos un programa de televisión con Alcira Ríos, que era una abogada en Estela, y nos tuvimos que ir porque nos tendieron una celada. Nosotros, digamos, si no, nos iban a hacer confrontar con los chicos, porque lo que buscaban es que los chicos confrontaran con Abuelas y que Abuelas confrontaran con los chicos. Y Abuelas no podía confrontar con los chicos porque eran sus nietos, entonces no tenía objeto confrontar y decirle a los chicos públicamente lo que no se le debía decir públicamente, sino en todo caso no. Entonces recuerdo que yo vine, estuve con ella acompañándola y tratando de ver qué había pasado con estos chicos. Bueno, yo hice algunas lecturas respecto a quienes habían intervenido en esa causa y observaba que no puedo hablar de mala praxis, pero sí que no se había comprendido bien el contexto, porque los chicos estaban tan reacios, porque había unos cruces con las familias. El tiempo les dio la razón a las abuelas porque los chicos produjeron un quiebre, más no podían actuar, notaba que tenían dificultades muy notables. Y en algún otro momento también creo que vino por un caso muy particular, pero bueno, yo ya estaba instalado en Vietnam y sí estaba en contacto, pero bueno, insisto, fue el último que se fue, formando parte de la institución, ¿no? Porque después, bueno, se armaron nuestras estructuras. Yo soy de la generación de los padres de Coco, Coco. Y en aquel momento nosotros, muchos pensamos que la revolución estaba a la vuelta de la casa. Quizás era, independientemente del grupo donde uno estuviera, pensaba que bueno, sí, quizás esto iba a cambiar, iba a ser diferente. Y de pronto se nos vino la noche. Y después, bueno, yo tuve la posibilidad de zafar de ese tipo de situaciones. No estaba comprometido con los grupos más buscados. Y después de ese tiempo uno empieza a hacer como relecturas. Y en esto estuvimos como demasiado equivocados, nos aceleramos, pero esto uno lo puede ver después, como dirán la gente, con el diario del lunes. Pero en ese momento muchos pensábamos que bueno,
que estaban dadas las condiciones para que se modificara la situación. Aún pensando que teníamos actitudes por ahí erróneas. El término que después, cuando yo empecé a trabajar, bueno, y atendí familiares de todos los, de las distintas agrupaciones políticas. Empecé a tomar también distancia. Decir, bueno, no me puedo identificar ni con este, ni con este, ni con este, pero si no, lo que voy a hacer es que me empecé a discutir con cada uno de ellos, que era lo que pasaba con los talleres a veces, que se juntaban de distintos partidos y se ponían a discutir, peronistas contra los comunistas, esto y lo otro. Empecé a tomar una distancia y decir, sí, bueno, sí, esto se debió haber hecho de otra manera, se debió haber planteado, pero bueno, cuando vos tenés 20, 25, 28 años, decís, bueno, ya, esto se pasa. Y después, bueno, la cosa es distinta. Me pasa a veces con mis hijos que yo trato de transmitirle algún tipo de experiencia que es imposible, porque cada uno vive su propia experiencia. Bueno, la mía más grande ahora se va a Berlín, su novio, sí, allá, porque sus deseos están en hacer otras cosas en otros espacios. Mi hija mediana, que es psicóloga, todos dicen, como que vos le incentivaste, no, ese iba a estudiar periodismo deportivo. Pero por distintos motivos, como le había salido también que podía estudiar psicología, estudió psicología y la verdad que es muy buena. Ella es presidente de un hospital y se dedica al tema de niñez y adolescencia. Yo con ella no hablo de psicología, pero no, de una parte ella es psicoanalista y se discute. no, claro, para evitar y el más chico terminó geología. No que ver, se dedican a cosas distintas. Nosotros a ninguno le inculcamos ni cuestiones religiosas, ninguno estaba bautizado, ni cuestiones políticas, ni cuestiones futbolísticas. Sí, tengo dos que son hinchas de Boca. Pero bueno, bueno, eso tienen que hacer sus propias experiencias. Antes los viejos insistían, a mí me mandaron a estudiar industrial y yo fui operario en una fábrica a los 16 años. A los 19 fui a trabajar en Terrabuzzi como mecánico de mantenimiento. Y estando en Terrabuzzi un día dije, ¿qué hago yo? Ese amiguito. Entonces, claro, técnico mecánico, donde tenía que trabajar en eso. Bueno, entré a trabajar en un estudio jurídico, contable, y empecé a estudiar psicología. Empecé a estudiar a la edad que todos egresan, más grande. Así que bueno, todo este tipo de cosas son las que después confluyen, como yo hablaba antes de que nos juntábamos los chicos de los distintos inquilinatos. Nosotros vinimos de España, vivimos en un inquilinato. Era una casa donde en cada pieza vivía una familia, ¿no? Eran las viejas villas, digamos. ¿Sí? Y un quilombo esa casa. Con tanta gente no podía jugar en el patio, así que tenía la casa. Entonces esto también a mí me brindó tener un diálogo y un código con chicos de otros sectores sociales. Por eso cuando trabajo en minoridad y todo esto, no hace falta que me expliquen porque yo entiendo de qué se trata la temática. Tengo en general buenos diálogos con ellos. Claro, cuando vos decís que estudiaste psicología, creen que naciste en la facultad de psicología y que solamente tenés una mirada. Bueno, que estoy quitando tiempo, así que... No, pero esto es... he sido mucho tiempo, digamos, trabajador, y los muchachos que trabajaban conmigo en la fábrica, ninguno se dedicaba a la política, todo les interesaba. Los fines de semana jugaba al fútbol y ir a bailar, a las bailantas en ese momento. No eran... Es más, cuando yo a Laura le dije que había trabajado en la fábrica, me dijo, ¿fuiste a hacer militancia en la fábrica? No, yo laburaba. Yo laburaba. Ahí, bueno, también veía cómo te engañaban los delegados. Los delegados sindicales en Carril, o en algunos
No, por ahí preguntarte que recién comentabas que trabajaste con familiares de desaparecidos Sí. y preguntarte cómo era a principios o mediados de los 80 empezar el contacto con los niños o con hijos e hijas de desaparecidos. Bueno, nosotros en realidad no hablamos de la temática en sí. Hablábamos con los chicos de cuestiones vinculadas a los chicos. Sí, nosotros tratábamos que los familiares pudieran humanizar a los familiares desaparecidos. Humanizar, ¿qué quería decir? Que hablaran de cómo cada uno de ellos era en su vida cotidiana, no como militantes políticos. Los militantes políticos ya en algún momento lo iban a adquirir. El tema de humanizar era para que ellos no se identificaran con una figura que podía homologarse un mártir, sino que vieran los aspectos como persona que iban creciendo, bueno, cuáles eran sus intereses, y por supuesto que chocamos con alguna familia que ellos querían hablar de la militancia política, que era más un deseo del familiar que un deseo del chico. Entonces el pibe tenía que tener su espacio y obviamente él iba a tener conocimiento de la historia. Y como fue, incluso porque uno también recuerda experiencias personales. Nosotros, en mi caso, bueno, se vivió muy duramente lo que fue la Guerra Civil Española, y no es que uno estuviera identificado con tal o cual bando, sino que eso era una especie de carga que a ellos les costaba elaborar porque habían perdido también a sus seres queridos, presos, muertos en la guerra. Entonces, la intención era que los chicos fueran chicos y que ellos fueran trabajando sus cuestiones, no exentos de un marco de valores, porque tampoco es, bueno, hagan cualquier cosa, no. El tema era poder darle la posibilidad que fueran elaborando en la medida de sus requerimientos. Una cuestión es cuando el chico tiene la necesidad de hablar y otra cuando vos tenés la necesidad de querer saber. Entonces uno lo que tiene que es darle a cada uno sus tiempos para que vayan trabajando. Y después trabajamos desde las áreas escolares, pero después fuimos incluyendo áreas artísticas, teatro, pintura, danza, deporte, etc. De manera tal que ellos pudieran lograr distintos tipos de expresión. Y a través de los distintos tipos de expresión vos podías ver si existía o no determinado tipo de dificultad. Para contar una anécdota, en un momento yo trabajé aquí en Buenos Aires en lo que fue la Dirección Nacional de Institutos. Y luego de un amotinamiento, uno de los institutos más cerrados de menores, después del amotinamiento fuimos a trabajar con los chicos para reordenar la situación. Bueno, una de las cosas que hacían los chicos, jugaban al fútbol, y yo jugaba al fútbol con ellos, porque me agradaba. En un momento uno de los chicos me dice, profe, porque me decían, profe, dice, ¿usted es psicólogo? Y digo, sí, soy psicólogo. No, ¿qué va a ser psicólogo? Sí, soy psicólogo. No, y si es psicólogo, ¿por qué no nos pide dibujitos? Porque ellos asociaban, los psicólogos, los que les tomaban los test, y en función de los test determinaban sus características personales. Cuando vos veas a los chicos jugar al fútbol, podés hacer un ligero diagnóstico en función de cómo se mueve en un campo, ¿no? Si es agresivo o no es agresivo, si es compañero, distintos tipos de características. No necesitas sentarlo y someterle a un tipo de presión como puede ser un test que no deja de ser un examen. ¿Para qué nos servía lo del fútbol? Digamos, era para tratar de mejorar las relaciones entre ellos, porque no se formaran grupos en pugna. Bueno, lo mismo con los chicos. Cuando vos trabajás en distintas actividades, a través de las actividades podés ir encontrando
si hay o no hay algún tipo de déficit que requiera algún tipo de asistencia. Pero yo soy de los que hay que despsicologizar la situación. Hay cauces con los cuales se puede tratarlo, bueno, en las situaciones muy puntuales que requieren algún tipo de acompañamiento en particular. También hay edades de expresión, si no encontrás a la gente adecuada para trabajar con los chicos en este tipo de situaciones, después se te hace como mucho más complejo, ¿no? Porque el tema está en que lo que vos querés saber y en realidad es lo que el chico necesita. ¿Me explico? Entonces no había, bueno, a este lo vamos a encerrar, va a tener tantas horas de consultorio, no, o sea, alguno requería algún tipo de apoyatura especial. Por eso también nosotros en algunos casos sí hacíamos derivaciones, ¿no? Que pudiera tener otro espacio. Nosotros los que trabajamos con los chicos tenemos otro tipo de vinculación, justamente observar, ver cosas así que no sé si el ejemplo de este chico porque me pareció lo más. Eso es bueno, de las diferencias que a veces surgían. Sí, yo apostaba a periodos más transicionales, apostaba, digo, darle a los chicos las posibilidades de que puedan ir elaborando. Y otros tenían metodologías que yo las consideraba más bruscas. También es cierto que, bueno, nadie tenía muy claro cómo proceder en estas instancias. Uno lo que genera son sus propios recuerdos y algunas cosas que uno ve que supone que, bueno, esto es lo que no se debería hacer, ¿no? Los niños han sido a lo largo de la historia sumamente maltratados. Hay que esperar hasta el siglo prácticamente XIX para que cambie radicalmente lo que es el trato con los chicos. Digo, hay que esperar hasta el siglo XIX. Si bien hay experiencias anteriores que pueden ser más o menos aceptables, a partir del siglo XIX, cuando se habla del proceso de socialización, donde los padres se acercan más a los hijos y hay una especie de encuentro diferente. No hace hasta mucho tiempo que los chicos no se sentaban en la mesa de los adultos, y si sentaban, cuando se empezaron a sentar en la mesa de los adultos tampoco tenían derecho a la palabra. Esto es muy tardío, ustedes, si no, nosotros lo hemos hecho desde siempre, pero esto no ha sido tan usual. Entonces, en estos temas, bueno, el tema de los chicos era complejo, sobre todo, obviamente, todo lo traumático que se había vivido con las cuestiones de las desapariciones y de los tormentos que habían sido atravesados uno, había muchas cosas bastante recargadas, y como, insisto, como no había todavía un claro modelo de decir, bueno, cómo trabajar, esto daba lugar a discusiones a veces desafortunadas. ¿Había referencias que pudiesen tomar en aquel momento o tenían que inventar? No, porque era una situación inédita, no esto que se llevaran a los chicos, pero aparte que se lo llevaran los captores, los represores, ¿no? Que lo dejaran abandonado, como dejaron algunos de los chicos en una plaza, bueno, después fueron a parar, pero que se lo llevaran los propios asesinos a veces de los padres, como el caso de Miara, que es un tipo conocido no solamente como represor, sino asesino de gente detenida. Entonces, bueno, esto por ahí llevaba a que en ese momento las lecturas fueran complejas. Y si bien, insisto, teníamos algunos referentes importantes para acompañarnos, también era un camino a andar. Hoy habría que hablar con los chicos que estuvieran en ese tipo de situación y, bueno, que pudieran ellos ir transmitiendo sus propias experiencias. Un trabajo que habría que hacer como
en esos momentos. Pero bien, era también una cuestión de tipo intuitiva y a veces también tenía que ver seguramente con experiencias personales, ¿no? Cuando mucha gente habla de buena familia y mala familia, decís, bueno, y cuando se refiere a buena familia, ¿qué? Y buena familia la mía. Yo no sé si uno con objetividad diría, bueno, fue una buena familia. Es un criterio que también tuvo que ver con una especie de estructuración social. Cuando el capitalismo decide llevarse a toda la gente que estaba en el campo, donde la gente vivía en comunidad, en las ciudades, porque había que trabajar, porque las industrias se establecían en las ciudades, se va la gente del campo a la ciudad, y ahí también se produce un desparramo, digamos, con los chicos, ¿no? Hay que olvidarse que el capitalismo utilizó a los chicos desde los 5 o 6 años en las producciones. Los encadenaban para que no se les escaparan, pero los chicos de 5, 6, 7 años, después, en la medida que había excedente mano de obra, los chicos dejaron de trabajar y empezaron a trabajar, sí, estaban las mujeres, después dejaron de trabajar las mujeres y se quedaron solamente los hombres. Pero esto era un proceso de años y de años, ¿no? Los chicos, creo que, no sé si en 1840, por ahí, se prohibió que trabajaran los chicos menores de 12 años. Se prohibió que trabajaran los chicos menores de 12 años. Estamos hablando de la industria. Y cuando surge las leyes de educación laica, gratuita y obligatoria en los países centrales, sacar a los chicos del trabajo y mandarlos a las escuelas, hubo también una controversia, porque los pequeños productores, los pequeños talleres, decían, no, si me sacan a los chicos, yo dejo ganar plata. Se oponían a la educación por motivos económicos. Es decir, ¿y esto cuándo pasó? Y ayer nomás, en 1880. Ayer, digo. Entonces, con respecto a los temas de la niñez. Y también es cierto que por ahí los temas de niñez en el campo de la psicología datan en profundidad a partir de los años 1950, 60, empiezan a trabajar de otra manera con la niñez. Al principio se empiezan trabajando con los chicos que se llamaban con retraso, que eran lo que se denominaban la idiotez, la imbecilidad, que eran las conductas que primero se detectan como retraso, y por ahí los chicos que delinquían, y no los chicos normales, no eran objetos de atenciones psiquiátricas o psicológicas. Digo, en esto de cuando uno tiene que estructurar y decir, bueno, ¿qué pasaba? Si nosotros lo que arrancábamos era de un principio, si se quiere, jurídico y legal, ¿no? Los chicos le pertenecen a su familia. ¿Y pensás que con esto que decís, que la experiencia de abuelas y en particular del equipo de psicólogos de abuelas tuvo una incidencia en el campo de la psicología, sea de la terminología o de entender a los chicos como sujetos? Que tuvo incidencia, sí, porque si ustedes toman el seminario que se hizo a los 15 años de abuela, donde participan prestigiosas personas del campo del psicoanálisis, psicología, psiquiatría, ustedes ahí van a encontrar textos ya con referencias claras a cuáles son sintomatologías, los daños que se operan. Estoy hablando a 15 años de la lucha de abuelas. Ahí se hizo un seminario, un texto donde hay todo un capítulo de psicología. Ahí ya se empiezan a ver las nuevas lecturas. ¿Participaste en el seminario? Participé en el seminario, sí. ¿Y qué te acordás? No,
Muy poco. Yo, bueno, tendría que releerlo para comentar. Lo que pasa es que, bueno, fue multitudinario, porque aparte abarcaba distintos tipos de áreas. Yo ya estaba trabajando en otras temáticas, entonces, bueno, y más cerca de lo que es la psicología social o política, que la clínica. Entonces, pensé, debería releer algunos de los textos, porque aparte es gente que me merece respeto y reconocimiento, quienes han estado en esa instancia. Me parece que creo que haber coordinado algún taller, pero no pasó hace mucho tiempo y no. Para la próxima vez voy a tratar de hacer. ¿Y recordás alguna cuestión relacionada a la terminología? Si había términos nuevos que, digo, en ese seminario o previamente ya. Sí, bueno, una de las cosas que se generalizó fue lo de duelo en suspenso o duelo suspendido. ¿Esto qué quiere decir? El duelo es una situación que se produce ante una pérdida, ¿no? Diría Freud que lo que tienen este tipo de situaciones dolorosas, que uno sabe que ha perdido algo, pero muchas veces no sabe qué es lo que se perdió, ¿no? Digo, porque a veces uno pierde algún tipo de cosas y bueno, sentís como ese dolor, de ahí duelo, una cuestión de dolor. ¿Y por qué en suspenso? Porque vos no podés terminar de elaborar la historia. Si ustedes observan, cuando fallece una persona, se hace un velatorio. Esto ahora con el tema del COVID ha sido bastante preocupante, porque justamente le da la posibilidad a la gente de despedirse de su ser querido, verlo ahí y tomar conocimiento de que, bueno, que sí, que falleció, habrán escuchado. Y también por qué te fuiste, cómo nos dejaste. Es como que uno también necesita mantener, como decir, pero no te va a escuchar, no importa, el tema es lo que uno puede referir. Entonces, poder cerrar esa situación, que yo me resultaba curioso, que cuando fallece un ser querido, en los trabajos te dan, creo que son 3 días de duelo. Sí, pocos días. Como si vos en 3 días fueras a superar la muerte de un ser querido. Nadie sabe cuánto tiempo dura. Normalmente no lleva mucho tiempo, en realidad siempre vos vas a tener recuerdo de las personas que han fallecido, bueno, seres queridos. Es más, está considerado como una de las situaciones más estresantes. Hay una tabla de estrés que elaboraron unos señores que reconocen que el mayor nivel de estrés se produce ante las situaciones de pérdida de seres queridos. En primer lugar, en distintos órdenes, pero seres queridos. Y en segundo lugar, la pérdida del trabajo, como situación estresante. Después viene todo una demás, pero la primera es la pérdida es una situación sumamente estresante. Mucho más cuando vos tenés la incertidumbre, porque como no te dicen qué es lo que pasó, pues te dicen, bueno, murieron todos, ¿no? Bueno, ¿y dónde están? Bueno, creo que no recordarán, con vida los llevaron, con vida los queremos, una exigencia. Entonces, el duelo en suspenso te deja en una situación no puedes terminar de elaborar la pérdida. Elaborar la pérdida no quiere decir que te vas a olvidar, porque no te vas a olvidar. Sí que, bueno, vas a poder terminar de cerrar esa historia. De cualquier manera, uno tampoco la cierra, porque vos te recordás un ser querido y decís, pasé por tal lugar y yo venía con no es algo que uno olvide. Entonces, ese fue un término que quedó localizado.
Entiendo que lo del abandono forzoso, cuando era el caso de que se lo habían llevado, era porque algunos de los chicos decían, bueno, vino a buscar a la policía y se fue con la policía y me dejaron. Un chico que contaba. No podía entender que había sido secuestrado. Aparte, como le explicaba a un chico que, y aparte de la policía, por otro lado tenía todavía un rol para alguna gente por ahí respetable. Entonces, si bien la característica del abandono se podía adjudicar a otras categorías, acá el tema era que era una situación no elaborada. Después habrá otra terminología. Yo ya no, insisto, pasé a trabajar en otro campo y no digo que me desentendí, pero no seguí incursionando en la temática. Pero bueno, la que más me acuerdo es la de duelo, porque esa fue una situación adoptada por todo el mundo. Después otros agregaron otros elementos. Sería, como no lo recuerdo, digo, a ver si digo, no, pero en el texto en el anuario, el trabajo que se hizo sobre los 15 años, ahí hay unos trabajos muy interesantes. Y durante los años, perdón, que vos estuviste en el equipo de abuelas, ¿hubo otras instancias de transferencia de conocimiento, hubo otros congresos, otros encuentros con equipos? Sí, nosotros, bueno, yo participé en un encuentro en Uruguay, que fue un seminario sobre, no sé si era la tortura en América Latina. Y nosotros organizamos uno desde lo que era el CODECET, el Comité de Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, junto con una organización chilena, que también esto fue financiado por Naciones Unidas, que era también vinculado a la represión política en América Latina. Y ahí participaron integrantes de toda América Latina. En Uruguay era más vinculado al Cono Sur, era Chile, Uruguay y Argentina. Si bien vino gente de Suecia, porque Suecia tenía un centro especializado en el tema de tratamientos sobre personas torturadas. Recuerdo a los suecos, no sé si habría en algún otro país. Estos dos son los que más recuerdo, y los que hicimos acá en Argentina, bueno, en América Latina, porque vino gente de distintos lugares. Después hubo otro seminario que tenía que ver con la niñez y adolescencia y su tránsito de la represión política a la democracia, que también participó gente de distintos lugares de América Latina. Sí participamos en distintos seminarios, ya tendría que buscar los certificados, pero sí, teníamos participación. ¿Y recordás cómo era el vínculo con otras áreas, con el área jurídica? No, nosotros en los equipos nos manejábamos bastante bien. No había mayores discrepancias, si estábamos poniendo de acuerdo, cada uno por ahí quería imponer su criterio. Sí, en algunos momentos hubo alguna especie de chisporroteo, ya te digo, en el área psicológica, porque se mezclaron algunas cuestiones que tenían que ver, insisto, con cuestiones tipo teóricas. Es más, yo le sugerí a algunos de los psicólogos que lo que teníamos que hacer era irnos todos de abuela y dejar a las abuelas tranquilas y no meternos en cuestiones. Porque a veces lo que nosotros inconscientemente hacemos cuando estamos en una institución, si bien siempre hablamos de la apropiación ajena, es que queremos apropiarnos de las instituciones en las que estamos. Queremos no solamente formar parte, sino si podemos las queremos conducir o liderar.
Y nos olvidamos por ahí que la institución no es nuestra, mucho menos una institución como Abuelas. Las instituciones le corresponden a quien les corresponde, que son. Y por ahí nosotros lo que generábamos pues, era más barullo que respuesta. Y bueno, se cruzan otras cuestiones que no tienen que ver con el objetivo en sí, sino que bueno, hay estas cosas propias de los seres humanos, esto de creer que uno tiene la verdad absoluta, la razón, o lo que siempre se inmiscuye es a ver si uno puede tener una cuotita de poder. Y entonces a veces, mal expresado, mal dicho, genera distintos ruidos. Entonces hubo, ya te digo, discrepancias, sobre todo en el equipo de psicólogos, que tenía otro tipo de resonancia, porque los abogados tenían, creo que, más facilidad para resolver. Nosotros éramos más complejos. Así que, si no, pero vos lo que decís o lo que vos querés decir, no, esto no es una sesión de análisis. Si yo digo esto, y a la vez, bueno, yo tenía un cierto matiz de contestatario, ¿no? No sé, de la historia que me tienen que explicar las cosas. Bueno, en mi beta gallega me tiene que explicar las cosas varias veces para poder entender. Sí. Bueno, acá hay una foto de las abuelas de una de las asambleas anuales. ¿Anteojos? Sí, acá. Un poco sí, podés mencionar a alguna de las abuelas que recuerdes con las que vos hayas tenido contacto, más que nada contándonos sus características o cualidades personales, si te acordás algo de tu contacto con cada una de ellas o cómo eran en la casa. Yo te diría que en general eran espectaculares. Cada una con sus matices, con sus tics, eran en el trato conmigo excepcional. No te puedo decir de una sola abuela que yo haya tenido diferencia o que yo te diga. Tendría que haberles traído un libro que me firmaron ahí cuando salió el primer texto de abuelas, que era Botín de Guerra. Bueno, se lo hicimos firmar a la abuela. Entonces algunas dedicatorias eran más explícitas, más expresivas que otras firmaban nomás, pero eran ese. Y el tema es que fallecieron. Las recuerdo a todas. Bueno, acá está Sacha. Sacha, el apellido es, no me acuerdo, Negrita Segarra, que es la abuela de Mar del Plata. Ella se le llevaron a los 3 hijos. Al lado está Licha, Sobanar, que es la presidenta. Es la presidenta honorífica, porque es la que fue la primera presidenta de Abuelas. Después asumió Chicha Mariani, Chicha, que era María Isabel Chorovic de Mariani,
y Licha quedó como presidenta. Y nosotros con Mirta decíamos, ustedes no sé si conocieron un té, había unas cajitas de té con la foto de una abuelita inglesa, y nosotros decíamos que esa es la Licha, la foto de Licha, no tenía la cara. No, o sea, usted no, la belleza de persona que era Licha. Bueno, y Negrita Segarra ni qué decir. Al lado está Rosa Roisinger, que esa venía, siempre estaba dentro de una armadura. Nosotros íbamos a las... Porque aparte hacíamos talleres, nos invitaban a dar charlas, pero la gente quería saber, y bueno, y nos criticaban porque queríamos sacar a los chicos. Y bueno, mucha gente conmovida como yo ahora, entonces decía Rosa, no sé por qué la gente está tan conmovida. Y sí, sacate la coraza, ¿ves? Que es lo que nos pasa a nosotros. Verlas ahora ha sido durísimo, por el tema de los duelos. Bueno, y al lado está Mari también, que es de Mar del Plata. Esa mujer es pero bellísima. Yo estaba... Sacha Artés Compañi, es la abuela de esta chiquita que estaba con la triple A. Se encuentra... Carlita que murió también. Se tenía que encontrar conmigo. Una semana después me dice, no, mirá, no me puedo porque estoy estando con un estudio. Yo andaba en La Plata y dije, Sacha. Estaba hablando con Sacha y yo no sé cómo ustedes vieron en la foto esa que estoy con barba. Entonces, como yo también trabajaba en un taller de chicos, en un taller, en un hogar de chicos de la calle, y yo los agarraba, los abrazaba, me pegaron los piojos en la barba. ¿Viste? Los tipos, no. Y no me los podía sacar, y la barba era terrible, ¿viste? Aparte la barba me ensortijaba, bueno, me tuve que afeitar. Entonces yo estaba con Sacha, afeitado, y entra Mari y le dice a Sacha, vení que te quiero presentar a un amigo que vino, no sé dónde. Ah, bueno, mucho gusto, encantada, me dice acá. Dice, que no te das cuenta que es Arturo. Bueno, el Bafor. ¿Tienen los nombres? No. Algunos. Bueno, el Bafor está al lado, te la estoy dando al lado de Sacha está Matilde Herrera, que esa mujer era una señorona, aparte escritora, periodista. Ella tenía un vínculo con uno de los chicos que está desaparecido en La Tablada. ¿Se acuerdan? Bueno, no se acuerdan, que no habían nacido. Cuando los muchachos estos del movimiento Todo por la Patria asaltaron el cuartel. Bueno, de los que mataron ahí quedaron 2 o 3 desaparecidos. Uno fue el chico Baños, que era chico, porque era jovencito, un abogado. El ex yerno de Matilde y un psicólogo, amigo mío, que son los 3 que desaparecieron. El psicólogo era un miembro del PRT. Bueno, al lado está la abuela de Paulita, Paula Logares. Ay, ¿cómo es el nombre? Bueno, ya me acuerdo. Elsa Pavón, al lado está, ¿cómo se llama esta mujer? Bueno, te voy a decir las que están, no recuerdo los nombres de las que están en atrás hay algunas firmas mira. Pero no son exactamente las de la foto, pero muchas. ¿Y Raquel dónde está acá? Puede que haya firmado y no esté en la foto. No, porque no está. Porque Raquel en uno de los libros me pone a mi hijo preferido. Y Sacha me firmó
con afecto, con amor, no sé qué, la más loca de las abuelas, porque Sacha era un torbellino, una mujer, y bueno, Rosa Roy Simpli, Emma, esta es Emma, la señora que está acá canosa, Matilde Herrera, Nelia Navaja, bueno, Aide firmó, pero no está acá. Aide Lavalle, que es la abuela de Coco, no está acá. Esta es Cecilia Viña, esta señora que está aquí, Cecilia Viña, que ella tuvo un episodio raro porque parecía que decían que la hija estaba viva y que la llamaban por teléfono, y su hermano, el hermano de esta chica, también estuvo colaborando en la abuela mucho tiempo. Bueno, es Cecilia Viña, sí. Hace un rato mencionabas como una dedicatoria que te habían hecho, sí. Así como de una relación casi de madre-hijo. Sí, sí. ¿Vos? Raquel. Sí. Raquel. ¿Creés que ser varón implicaba algún tipo de diferencia en ese ámbito o era...? No, el tema era que yo era de la edad de los hijos, más o menos, era contemporáneo de los chicos. Y yo tenía un estilo poco ortodoxo, yo era, no me presentaba como psicólogo, yo venía a colaborar, no guardaba una relación formal, sino que aparte yo era de hacerles bromas y en realidad tratar de conectarme con ella de alguna manera para poder tener otro tipo de acercamiento. Si vos te presentás muy formalmente en personas que estuvieron durante mucho tiempo muy solas, quizás encuentran después las compañías con sus propias compañías de lucha. No se olviden que en muchos casos los familiares dijeron no vengas más, no queremos saber más nada. Me lo dijeron a mí. Cuando yo voy al taller y digo, bueno, necesitamos armar como un equipo de psicólogos, ¿verdad? A los primeros que voy a ver, de compañeros de facultad, o ex compañeros de facultad, ¿a quiénes eran? A los que en su momento uno los veía más comprometidos políticamente, ¿no? O sea, tipos combativos. Bueno, los tipos que estaban más comprometidos políticamente me dijeron, no, tenés cuidado porque todavía la cosa está... ¿Sabes quiénes se sumaron? Los que nunca habían hablado de cuestiones de tipo político. Y dije, sí, nos anotamos, vamos. Entonces, yo tenía un estilo de tipo más, bueno, vamos a charlar, sin tener un rol de, bueno, yo soy psicólogo, vos soy... No, yo estaba en el trato de decir, bueno, a ver cómo se puede colaborar, de qué manera uno... También mi estilo es de ser más... No tan formal, ¿no? Viste que la gente te dice, seguro que me estás analizando. Como si uno no tuviera nada que hacer que andar analizando a las personas. Pero bueno, hay esta cosa también de... No, bueno, y aparte la psicología anexada a la locura, ¿no? Como que la psicología, en realidad hay psicología laboral, forense, educativa, que no tiene absolutamente nada. Pero bueno, la cosa es que, bueno, si tengo que ir al psicólogo porque estoy loco, no hace falta. Bueno, quiero decir, había esta correlación, no, sos psicólogo, entonces, y nosotros locos no estamos, ¿no? A ver que no estás loco. Es decir, loca en el momento que, bueno, salieron a pelear a los milicos y bueno, no, quiero decir pero viste que también hay un término, una expresión de qué loco, porque tipo, no, esas tenían las cosas muy claras,
por eso te decía, eran en general personas extraordinarias, más allá de diferencias o miradas, etcétera. Primero, aparte, porque te digo, nos recibieron y ellas más o menos como que nos sostenían a nosotros, ¿no? Eran los que nos daban. Entonces, fueron muy generosas. Y yo no he tenido con ninguna trato, digamos. Alguna vez sí, por ahí hubo algunas cuestiones, pero también ahí tenía mucho que ver los celos entre los equipos, ¿no? Como nos llegaba. Pero la manera de que nosotros estuvimos conectando, yo tuve que conectarme con ella, era ser lo más informal posible, y sí apuntar a ver cómo íbamos a trabajar cuando encontráramos a los chicos, que todavía en ese momento no se habían encontrado tantos chicos. Una vez Tatiana, bueno, no sé si la entrevistamos. Al Filioi. Sí. ¿Sí? Ella es Ruarte Britos. Bueno, ella tiene una familia numerosísima. Yo justo estaba en Buenos Aires cuando se casó, fui al casamiento y estaban todos reunidos. Su ex matrimonio, porque se separó también. Bueno, Tatiana era una de las primeras chicas que se localizaron, pero estuvo en Birma en una charla y me preguntaba a mí, dice, ¿cuántos chicos eran? Y cuando yo llegué, 6 chicos eran, y estaban todos localizados en ámbitos conocidos, salvo el caso de Tamara, que la dejaron en una verdulería ahí con policía, y el tipo fue a la comisaría y dijeron, si venía otra vez acá, te metemos en cana vos. Así que bueno, después encontraron a Tamara, pero eran muy poquitos chicos. Y venían, ya empezaban a aparecer las restituciones complejas, que era con personal vinculado a la policía o al ejército. Entonces la primera fue Paulita, que tiene más o menos la edad de María. Y bueno, entonces después apareció Carla, que Carla estaba con gente de la AAA, ese fue un complejo. Bueno, yo también aparezco ahí en uno de los textos de Sacha, que yo aparece y se fue al departamento de policía a buscar a la nena, ya un quilombo hizo en el departamento de policía. Entonces yo me enteré, bueno, me fui al departamento de policía a acompañarla, para tranquilizarla. Bueno, ahí me mencionan que yo estaba con ella. Y después el quilombo que hizo los tribunales, que quería que se la diera, lo agarró el juez, toda esa marreada en el mayor. Pero bueno, eran muy poquitos chicos. Bueno, después María José, porque María es la hermana. Bueno, eran esos momentos que eran de mucha controversia. Elenita Galinari, que también estuvo, no sé si la ubican, tiene un apellido parecido al mío. Y bueno, pero bueno, yo te digo, de las abuelas no. Solo puedo expresar agradecimiento. El tema que ya, bueno, la teníamos a la abuela de María, Aide, la llevamos a un taller. En ese taller también aprendían a telar, porque vino una mujer a enseñarle a telar. Pero para dar una actividad, y aparte no sé si María venía al taller también con los chicos. No, pero no, nosotros nos recordamos cuando trabajamos en el grupo eran todas mujeres, no había varones en el taller. Aide participaba, bueno,
yo trabajaba con una compañera que coordinamos el grupo. Bueno, cuando apareció María, que bueno, la acompañamos a la casa, fuimos con Mónica Vila, que ella no trabajaba en Abuela, sino que participó conmigo en esta experiencia de taller. Llegamos a la casa y había una planta que tenía aire. Le pegó una patada cuando entramos a la planta, no sé por qué no se muere esta planta. Y nosotros después hablábamos con Mónica y decíamos, así es aire, porque si se quiere que se muera, no la tiene que regar. Esta cosa de contradicción, de no poder decir, bueno, no, la verdad que yo la cuido a la planta. No, la tipa la cuidaba, pero era como, no sé para qué me molesto estas cosas de tipo de contradicción. Que no lo experimentaba, porque vos la veías de una mujer que tenía como dureza en su rostro, pero vamos a ver lo cálida que era cuando vos te ponías a hablar con ella, ¿no? La dureza tenía que ver cómo enfrentaban en esta situación. Eran esto, bueno, si no se acorazaban, si no encontraban algún tipo de mecanismo de defensa, corrían el riesgo de caerse y ya no se podían permitir. Porque aparte tenían que encontrar a los nietos. Ustedes saben que Abuela es un desprendimiento de las madres. Ellas estaban todas en Madre de Plaza de Mayo, y ahí cuando empiezan a charlar, que algunas empezaban a buscar a sus nietos, es que se localizan entre estas 13 y arman instituciones. Un quilombo se armó con Eve y todo, cómo se van a ir. No, bueno, porque ellas tenían un trabajo específico, que era el trabajo, bueno, ¿cómo lo vamos a buscar? Y armaron una especie de agencia de investigación. Y también eran extraordinarias para esto. Ellas no denunciaban el caso ante la justicia hasta que no tuvieran plena conciencia y conocimiento que esos chicos eran de ellos. No iban a armar de pelote ni a exigir, sino ellas tenían pleno conocimiento. Una tarea que era, bueno, esto que yo les comentaba antes, que bueno, íbamos a acompañarla para que no se fugaran. Entonces uno también estaba comprometido afectivamente, ¿no? Y bueno, vos ahora te enteras, se murió, y yo quería haber hablado con una idea antes, porque vi la foto cuando cumplió los 100 años, y verlas todas juntas ahora, movilizante. Es movilizante, eres. ¿Y compartían el espacio de trabajo? O sea, ¿dónde trabajaban físicamente? Digo? Y nosotros estábamos ahí acobachando, capaz que en la cocina o había un lavadero. Me acuerdo que... Esto es en Montevideo. En la calle Montevideo, claro. En la calle Montevideo vos entrabas y era departamento de 2 dormitorios. Living comedor, que era largo, entonces en el fondo tenía una mesa, el doble y largo que esta, que donde recortaban los papeles, ahí se juntaban todas alrededor y cada una tenía una tarea específica. Chicha y Estela tenían una oficina que ellas hacían todo el trabajo, aparte programaban que tenían que ir a ver, si tenían que viajar, andaban buscando plata y no solamente plata, sino elementos que les permitieran mejorar la calidad del encuentro de los chicos. Por eso aparece el tema del ADN. El ADN, cuando ellos van a Estados Unidos, dicen, no, pero nosotros acá el ADN lo utilizamos nada más que con padres que están separados para que hagan reconocimiento. Dice, los abuelos no. Dice, bueno, denos un tiempo que vamos a investigar. Y bueno, en Estados Unidos descubren la cuestión esta de la abuelidad, pues no se hacían análisis a los abuelos.
todo un equipo en Estados Unidos trabajando, bueno, con los apoyos en Francia, en Italia, en todo el mundo. Bueno, eso, Chicha Estela, bueno, por ahí se turnaban, por ahí viajaba Rosa, después Nelia Navaja. Y ella estaba en una oficina que por ahí se sumaba Mirta Baravalle, que era una de las encargadas de la investigación. Y en la otra oficina, que era donde estaba la parte administrativa, había una chica, ahora no me recuerdo el nombre, bueno, después estuvo otra gente. Hubo un muchacho que, bueno, terminaron echando, porque también no sé qué connotación política tenía ya. La verdad no me quiero acordar el nombre, pero bueno, y ahí hacían toda la parte de tipo administrativa, porque había que hacer notas, bueno, estaba la fotocopiadora, y así estaban repartidos. Y donde estaba el lavadero, le decían la pecera porque había un vidrio, ¿viste?, que separaba, digamos, la oficina donde trabajaban los administrativos del lavadero, y ahí lo utilizamos por ahí para tener alguna charla con alguna de las abuelas. Y después estaba la cocina, que vos entrabas en el edificio ese, había un olor a comida, ¿viste?, porque cocinaban, y bueno, la encargada de la cocina era Raquel. Y después había una abuela que no me puedo acordar el nombre, que ella llegaba, no sé qué, tampoco estaba en las tareas, esta no sé qué se buscaba, en la búsqueda, se venía con 3 paquetes de cigarrillos. Yo le decía, después cuando fue el tema de que se dividieron, viste, líneas fundadoras de madre, entonces yo le decía, bueno, nosotros vamos a hacer el área abuelas fumadoras, no me voy a fundar fumadores, porque yo en ese momento fumaba muchísimo, y ahí adentro se podía fumar, se fumaba en particulares 30, un cigarrillo que era pero apestoso. Y esta abuela también, no sé si fumaba, y recuerdo que ella en su casa le dejaba en la mesa de luz de la cama de su hijo un paquete de cigarrillos, lo renovaba, no sé, toda la semana, cada 15 días. Dice, bueno, porque va a llegar y tiene que tener ahí los cigarrillos. Me acuerdo de ella, de este dato, de esto de la espera, ¿no? Y bueno, en algún momento va a volver. Entonces, de ahí también la fortaleza de la lucha, cuando hablamos antes de la cuestión del duelo, ¿viste? Si uno puede elaborarlo, esto no te quita energía, al contrario, te puede hacer redoblar los esfuerzos. Y bueno, y ahí también se armó el equipo de antropología forense. Vino Clyde Snow, era un norteamericano, un tipo grandote colorado, con sombrero tejano. Y bueno, uno de los que empezó fue Morris, que ustedes lo entrevistaron, sí. Rubio, el novio de todas, muy simpático, pero aparte muy lindo chico, que supongo que ahora debe mantener alguna de las cualidades, si no perdió el pelo, las mañas no creo que las haya perdido. Él es el primer colaborador de Clyde. Después, bueno, se armó todo el equipo de antropología forense, que no existía. Bueno, Clyde Snow fue al juicio de las juntas y les explicó a los jueces en ese momento, él comprobó que la hija Estela había llegado a culminar el embarazo por el estudio de sus huesos, del cuerpo óseo. Explicó cómo la matriz va formando como calcificaciones. Fue el que, digamos, que determinó. Igual a Estela creo que le llegaron a entregar el cuerpo. Lo que pasa es que estaba, ustedes saben que apareció con un disparo en el vientre, como para decir como que lo habían matado al pibe. Bueno, y no sé si esto les resulta sí. De utilidad, alguna cuestión. Muchísimo. Es más o menos lo que, digamos, recuerdo, algunas cosas. Yo en este momento tengo 73 años, entonces hay algunas cuestiones, por eso también unos años antes
lo hubiera podido reprimir, pero te bajan también la defensa, sobre todo. Bueno. No, y fundamentalmente, obviamente para mí ha sido sumamente importante haber estado con ella. ¿No? Más allá de lo que yo pudiera brindarle a la institución, yo, digamos, fui más beneficiado que lo que yo podía haber brindado, ¿no? Ustedes, bueno, a Clara no la conocí, ¿no? O sea, supongo. Bueno, es un aparato, claro. Y una de las más combativas desde el principio, con problemas, ¿viste?, de cadera, ahí se iba todas las marchas. Y una tipa que mataba de la risa porque aparte era lo que se le pintaba lo decía, no tenía ningún problema, bien confrontativa. Raquel era por ahí más rezongona, pero más callada. A Raquel tampoco la conocía, ¿no? Solo por fotos y relatos. Claro. Pero no falleció hace mucho. No. Falleció no hace mucho tiempo. Bueno, ahora no sé si Coco por ahí ya te contó, pero la idea es bautizar el archivo sí, con me dijo, el nombre de Raquel. No, Raquel era también un aparato. Y ella iba a la casa de abuelo siempre con el delantal puesto. Y trabajaba. No, por eso decía, pero han sido re generosas. Aparte, yo era un tipo, te diría, bastante inexperto pero bueno, en un tema desconocido, era desconocido para todo el mundo. Y bueno, incluimos muchísima gente que también colaboró, gente de mucho nivel, nos brindaban. Bueno, nosotros supervisábamos, teníamos, esto que yo contaba antes, bueno, tienen que respetar el encuadre, que vamos a respetar, tenemos que tener elementos para cuando vengan darle una devolución. No, pero sumamente generosa. ¿Sí? Y jamás nos preguntaron de qué éramos militantes, si éramos militantes, esto, nunca se metían absolutamente nada. Bueno, y ellas, muchas de ellas vinieron a mi casamiento. Yo conocía estoy tentado a decirle Coco, pero bueno, a Coco, que yo a mi mujer la conocí en estos encuentros que yo le decía, ¿viste?, estos seminarios, era del tránsito de niñez, adolescencia y el tránsito a la democracia. Mi mujer era abogada y trabajaba, ella estaba en la Asociación de Abogados de Buenos Aires y estaba dedicada a la causa de menores. Aparte, el MET había armado una defensoría de jóvenes, entonces atendían a los pibes incluso que estaban detenidos, los iban a ver. Bueno, ella terminó siendo asesora de menores, terminó, eso fue su último trabajo. Entonces nos encontramos en ese seminario, sí. Entonces me dijo que ella me conocía a mí, porque yo había ido, también fuimos a dar una charla, no sé, a la Asociación de Abogados sobre el tema de abuela. Y sí, había bastante gente, bueno, yo estaba en el estrado charlando, y bueno, entonces me dijo que me había conocido, bueno, le dije algunas cosas, bueno, que yo la verdad no me podía recordar, pero bueno. Entonces la conocí ahí, entonces bueno, le invité a ver un espectáculo. Bueno, después ella creo que estaba de novio y dejamos de verla. Entonces un día la encuentro, Abuelas tenía como ya no cabían los abogados en la casa de las abuelas, habían alquilado un departamento que era donde estaban todos los abogados, porque ya eran como 4 o 5. No eran todas abogadas las que estaban acá.
Y mi mujer, ella llevaba casos de adopciones, pero no vinculadas porque ella trabajaba vinculada a Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. En caso de adopciones o de que se quisieran adoptar, pero no vinculada a los chicos desaparecidos, y bueno, cuando se les presentaba alguna dificultad o se conectaba con Mirta Guarino, esto no va a poner, no. se encontraban ahí con Mirta Guarino y bueno, intercambiaban. Entonces yo entro un día y la veo ahí, sentada con Mirta. Digo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Entonces, cuando se va, yo le digo a Mirta, haceme gancho. Haceme gancho. Entonces Mirta le hablaba, ¿no? Decía Patricia, no, mirá que tengo un amigo. Entonces, me contaba Patricia que un día le dice a Mirta, dice, bueno, si es tan buen tipo, ¿por qué no salí vos con él? Dice, no, porque nosotros somos como hermanos. Bueno, y justo la encuentro en la avenida Corrientes. Yo vivía ahí a 2 cuadras de mi abuela, Corrientes y Uruguay. Yo vivía en Sarmiento, Uruguay. Entonces me la cruzo en la calle a Patricia, y la miro y se empezó a sonreír y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dice, vos sos Arturo. Sí, digo, no, soy Arturo. Entonces le invito a tomar un café, le digo, no, pero no, le digo, no ahora porque bueno, apareció una niña, una chica, era María, y me tengo que ir a Morón, tenemos que ir a... Pero bueno, vamos a tomar, si querés tomar un café. Entonces le decían, mira, justo ese día me crucé con Patricia, bueno, después fuimos a tomar café y bueno, después empezamos a salir y bueno, Mirta es testigo de mi casamiento. Mirta, bueno, y nos reímos porque le dijimos 200 veces, bueno, ¿cuándo va a venir a viernes? Mirta es ella no sé si sigue como jueza en Morón está, o Moreno. En Moreno. Jueza de familia, no sé si... Nos contaba que tenía la intención ahora de ponerse a investigar la cuestión de los chicos en la frontera de Estados Unidos y México. Ajá. Mirta es una mujer con una capacidad de trabajo que es infernal. Sí. Y nosotros... un poco nos dimos cuenta. Y nosotros dos, junto con Norberto Liski, conformamos un trío en un momento. Bastante fuerte. Por esas cosas de la vida yo empecé a tener discrepancias con Liski, por distintos motivos. Y reconozco que es un tipo inteligente, una persona inteligente, con capacidad de liderazgo. No, mencionaba lo de la generosidad de las abuelas, que es más lo que ellas me dieron a mí que lo que yo les pude haber brindado a ellas, por más que me han agradecido mi acompañamiento, en esto de que han sido muy generosas pero he aprendido muchísimo de sus experiencias, y fundamentalmente de el valor de la lucha, y cuando uno está convencido de lo que está haciendo, es importante no claudicar. Esto lo he podido sostener en distintos órdenes de la vida, y bueno, esto de que yo me haya dedicado después a trabajar más con la cuestión de la infancia, adolescencia y familia, está intrínsecamente ligado a mi trabajo con abuelas. Yo anteriormente a ello pensaba que me iba a dedicar a otra cosa con mi carrera. Es más, yo empecé mi actividad tomando test, ¿no? Trabajaba para una especie de empresa en lo que eran los ingresos laborales, tomando baterías. Pero bueno, con ellas fui definiendo, y también
comprendiendo cómo son estas relaciones humanas en contextos complejos, ¿no? Porque a veces también uno tiene ciertas situaciones idealizadas y cree que bueno, que la vida va a ser un festival de cosas gratas, y uno puede ver que también en escenarios que parecen no ser tan tan favorables, sí uno puede encontrar respuestas favorables, y un ejercicio humano que nos diga, bueno, la vida tiene sentido. Es el punto, ¿no? Bien, creo que con eso